Hola, ¿qué tal? Aquí estamos estrenando estudio nuevo cada día, esta vez en el interior de las Españas, y tenemos para estrenar a Robert Martínez. ¿Cómo estás, Robert? Pues muy bien, aprovechando esta luna llena de estreno para hacer cosas cambiantes y mutables, como marca así la luna en Sagitario, perdón, la luna en Géminis y el sol en Sagitario. O sea que yo creo que es ideal para reestrenar por quinta vez esta última semana, ¿no? Sí, luna llena en Géminis, que llevas 5 vídeos ya, ¿o qué? No, digo tú, me refiero si vas cambiando de Ah, estudio cada día. sí, aún no, a estudio. Estaba pensando yo con el tema con el tema este de Saturno como frenando la luna llena, bueno, frenando, no, influyendo como una T cuadrada, me venía el tema de los límites del humor, ¿no? Por Ah, sí. ejemplo, ¿no? Como posibilidad de las miles que puede dar, ¿no? De interpretación, ¿no? Porque como Géminis rige bastante el humor Hmm. y Saturno estaría ahí como los límites del humor, la censura en la comunicación, ¿no? Es un tema interesante. Hoy justo me lo comentaba un consultante, cómo a los niños pequeños les quieren prohibir el humor sexista. Claro, que es una categoría más dentro de lo que es el humor negro, ¿no? Entonces, el humor negro ya por definición es tratar de tomar con cierta relativización moral temas que son sensibles, o sea, temas que son grotescos, temas que son macabros, y eso los incluye todos. Entonces, yo creo que el contexto marca un poco dónde y cuándo hacer humor, pero censurar el humor por sí solo es una auténtica salvajada y una auténtica barbaridad. Si no es que si uno censura las ideas y la expresión artística y creativa de las ideas, imagínate, tendríamos que censurar ya todas las películas, porque las películas, pues hay asesinatos, hay violaciones, hay robos, hay extorsiones. Entonces, claro, si no se permiten ideas porque podrían ser ofensivas, joder, más ofensivo que un asesinato, que el retrato de una guerra, bueno, pues al final el humor es eso, ¿no? Es poder hablar de temas sórdidos poniendo un poco más de distancia, perspectiva y un contexto agradable y divertido. Y otra cosa ya es directamente no poder hacer ningún tipo de humor. Otra cosa es utilizar el humor de un modo hiriente específicamente para otros con el objetivo de herir al otro. Y otra, entre dos, hacer cachondeo, pues yo creo que eso, vamos, si se prohíbe y se censura eso es una auténtica salvajada. Claro, porque al fin y al cabo, a través del humor se pueden manifestar casi todos los niveles frecuenciales posibles. O sea, tienes como un sentido del humor en cada dimensión, ¿no? O en cada franja de frecuencia. Entonces, claro, una persona súper densa, pues sacará un humor allí en plan chunguísimo y una persona, ¿sabes? Diferentes tipos de niveles, ¿no? ¿Y qué tal, qué opinión tienes de lo que está pasando en Argentina con el Milei, compañía? Bueno, ya suponíamos que con Saturno en Piscis ganarían más las derechas o simplemente que las izquierdas se iban a debilitar, porque al fin y al cabo aquí en España tenemos una izquierda que ha ganado, pero tiene manifestaciones en la calle todos los días, es decir, que no recuerdo un gobierno de izquierda con más debilidad en el relato, con más debilidad en las calles y con más debilidad dentro de lo que son los medios alternativos, es decir, que realmente la contraparte le está presionando con mucha fuerza. Y ahora mismo en Argentina, pues parece lógico que vayan tomando un poco de fuerza toda la gente que está muy enfadada con toda esa dictadura de izquierdas que hemos tenido desde hace, no sé si 8 años por lo menos, una dictadura mediática absoluta de la izquierda, o sea, como izquierda los buenos y todo lo que no sea izquierda es ultraderecha y por lo tanto poco más que un fascismo añejo y sin ningún tipo de moral ni pudor. Y entonces, claro, pues ahora la derecha toma el mando, lo que supongo es que mejorará algo la economía del país y que intentarán, por supuesto, llevar la agenda globalista también, por supuesto, al día, pero solo en aquellos temas que sean compatibles con la derecha. Los que sean incompatibles con esta, pues los frenarán. Entonces, sí, se mejorará en alguna parte de la sociedad y se empeorará en otras, como suele ser, como suele pasar siempre. Pero de todas formas, van a comerse el ciclo más virtuoso, porque ya sabemos que los aspectos mundiales que hay en los próximos años son bastante buenos. Entonces, realmente, yo creo que va a ser más favorable para Argentina, en este caso el gobierno de la derecha, aunque solo sea por la debilitación de ese discurso de izquierda que se ha apropiado completamente el globalismo. Y aparte va un poco más allá de la derecha, ¿no? El Milei, porque él habla de un anarquismo capitalista, ¿no? Que es como
ciertas voces han hablado de este modelo, que es como un anarquismo, o sea, como una libertad, ¿no? Que es un poco lo que Argentina diría que necesita, porque, por ejemplo, en nuestro sector, todo lo que son astrólogos, terapeutas argentinos que tienen proyección fuera, le pides a un argentino o al revés, argentinos, por ejemplo, mi canal, que tiene bastantes argentinos de seguidores, siempre estamos con problemas con el cepo, que no sé qué, que se llevan la mitad de lo que a ti te pagan una... Y tú igual, tú les das a ellos 100 euros y a ellos les llega en proporción 50, Sí, la sí. mitad. Y entonces, ¿quién se ha quedado con esa mitad? Pues el ¿No? gobierno y las estructuras de Estado. Por O eso sea, digo, la política de izquierda llevada a un extremo es un saqueo absoluto y total. O sea, es una auténtica barbaridad y además es absolutamente falaz, porque si dijeras que el saqueo se reparte de un modo totalmente inteligente, proporcional y justo con la gente que realmente lo necesita, porque tiene una incapacidad manifiesta, porque realmente no hay manera de ubicarles, porque es realmente difícil, y es bueno, vale, pues entra dentro del sentido común neptuniano de vamos a compartir un poco con aquellos que realmente lo necesitan. Pues una solidaridad natural que surge en todos. Pero claro, jamás es así. Lo que se hace es crecer un Estado a lo bestia, que hacer los gobiernos de una manera monstruosa y saquearlo todo. Entonces, claro, Saturno en Piscis debilita a los gobiernos. Entonces, ¿quién hace que las estructuras de Estado sean más grandes? La izquierda. La derecha, en principio, y más si es desde la parte más libertaria, porque existe una derecha más conservadora y otra más libertaria, Milei representa la más libertaria, pues entonces lo que hace es deshacer gran parte de la estructura de Estado. Claro, la gente que vive completamente del Estado pues tiene miedo. Y realmente la mayoría de los funcionarios no van a desaparecer ni van a ver perturbado o perjudicada su vida. Más bien son gente que vive únicamente de ayudas sociales y en principio si mejora la economía, mejora el mercado y más puestos de trabajo, pues mejor la gente trabajando que no simplemente recibiendo subvenciones. Y desde luego si se reduce el nivel de impuestos todo el mundo sale ganando, toda la gente de a pie sale ganando. Lo que pasa es que normalmente el votante es alguien cortoplacista que tampoco piensa a largo plazo. Y aún así, insisto, algo de mejora tienen que hacer durante esos años, no porque sea la derecha, sino porque toca por aspectos astrológicos. No es porque Milei vaya a ser un salvador ni nada por el estilo, porque es una marioneta de los plutócratas de siempre, como es lógico y notorio. Pero sí que es verdad que como le toca una coyuntura de crecimiento, pues seguramente le va a ir mejor y veremos si Pedro Sánchez aguanta aquí en España y si la izquierda consigue gobernar aquí en España o si van a empezar a salir un escándalo tras de otro, porque si uno va siguiendo el día del canal de Alvise Pérez, cada minuto sale una más gorda, es decir, que cada día la bomba es más gorda y yo creo que tarde o temprano ese gobierno acabará siendo derribado, aunque solo sea por la cantidad tan descomunal de casos de corrupción que hay. Es que sale prácticamente a uno cada 7 horas. Porque aparte el Milei, por ejemplo, hoy ha firmado con un político mexicano candidato para el tema de los niños, por ejemplo, cosas así. Hoy han firmado contra la trata de niños, contra el tema de maltrato infantil. Quiero decir que tiene esos puntos similares a los que tenía Trump o sea, que son como personajes que aparecen que a lo mejor no te van a gustar en su 100%. Evidentemente estamos hablando del aspecto más denso de la realidad, que se llama política, y dentro de lo que es el aspecto más denso de la realidad, que se llama política 3D pura y dura, controlada por los de siempre, pero hay como pequeñas fugas que representan cosas, ¿no? Porque de hecho muchos, por ejemplo, canalizadores argentinos han canalizado que Milei representa algo, algo relacionado con la nueva Argentina que va a ir naciendo conforme vaya. Quiero decir, porque Argentina es un país importante para la nueva era y para el amanecer galáctico. Y se ve en toda la gente que hay con este tema, ¿no? Sí, sí, solo hay que ver la calidad de los comunicadores, divulgadores, analistas argentinos y la proporción respecto a los españoles es demoledora. O sea, hay muchísimos más divulgadores de calidad, escritores, analistas, pensadores en general argentinos que españoles. También entiendo que hay más población, pero aún así hay mucha calidad en cuanto al análisis. Entonces, obviamente que aunque solo sea por una cuestión cuantitativa y por proporción también cualitativa, pues tienen que tener peso. Entonces, peso social, peso específico dentro de lo que es un despertar de la humanidad. Entonces, claro, no tiene sentido que con tanto capital humano
no haya un correlato eso a nivel económico, que la economía del país esté completamente hundida hasta niveles grotescos, porque por mal que estemos en España, que a nivel económico, vamos, comparado con Argentina, esto es un paraíso financiero, o sea que no tiene ningún sentido que estén completamente hundidos con la calidad de los mejores miembros que hay allí y la cantidad de buenos miembros que hay allí a nivel intelectual, a nivel espiritual, a todos los niveles en general. Entonces, lo lógico es que eso se acabe compensando y ya se está empezando a compensar. Sí, sí, bueno, al menos eso, ¿no? Que dejen hacer que dejen hacer a la nueva economía que van haciendo a través de los emprendedores espirituales, por ejemplo. Es que ya solo, que más que nada es nuestro gremio, ¿no? Emprendedores, sanadores, terapeutas, astrólogos, pues esta gente yo creo que se les va a facilitar el camino con este tipo de políticas en las que no se está capando el PayPal o capando el Wise o capando todo tipo de nuevas formas de economía, ¿no? Porque al final eso debería reventar a nivel positivo con el Júpiter-Urano en Tauro del aproximadamente 20 de abril del 2024. ¿Qué opinión tienes del Júpiter-Urano en Tauro? Uno, que hay una parte sorpresiva, es decir, hay una parte que no es predictiva porque no sabemos qué pasará. Ya lo hemos comentado más de una vez, pero supongo que allí tratarán de anunciar el euro digital de un modo mucho más formal. Creo que ya se ha ido como anunciando, se ha ido hablando, pero creo que ahí habrá una acción más específica en relación a la digitalización de la moneda. Yo creo que el efectivo, por más que quieran, no lo van a conseguir retirar. Hacen pruebas, hacen experimentos, intentan meter miedo, pero eso no va a pasar por ahí. Pero desde luego algo relacionado con la economía mundial, bastante importante, bastante notorio, y con un correlato tecnológico también estará seguramente asociado a esa conjunción del 20 de abril que tenemos de Júpiter-Urano en Tauro. Seguramente también los clásicos descubrimientos científicos con infinitas comillas, porque no son descubrimientos ni son científicos, pero esos avances tecnológicos famosos que les gustan anunciar, pues seguramente ayer era algún anuncio de tipo así como despampanante para la plebe, y supongo que también a un nivel de incluso de inteligencia artificial y demás, nos llegarán nuevas herramientas y nuevas aplicaciones y nuevas historias a medida que se acerque esa conjunción, porque suele ser también para todos los usuarios en general bastante estimulante y enriquecedor a nivel intelectual y a nivel espiritual. O sea, que todos estaremos más inspirados con esa conjunción de Júpiter-Urano. Seremos un poquito más inteligentes y estaremos más conectados a las capas más elevadas y sutiles del mundo arquetípico. Así que cualquier dilema personal, social, filosófico, espiritual o científico que tengamos, seguramente allí encontraremos más inspiración y elementos de juicio para poder resolverlo. Porque de alguna manera, 2023, si pudiéramos resumirlo en una palabra así, a nivel colectivo mundano 3D, sería el año de la inteligencia artificial, para mí. Sí, O sea, ha sido el sí, sí. gran... Y vino con la entrada de Plutón en Acuario, además. Entonces, imaginaros el poco tiempo que estuvo Plutón en Acuario y cómo la ha liado. Entonces, ahora va a tener manga ancha de 20 años Plutón en Acuario a partir del 21 de enero, de aquí nada, pero es que además el 2024 promete ser un año mucho más potente que el 2023 por ciertas sincronicidades astrológicas de que el 1 de enero Júpiter se pone directo. Eso ya tiene un símbolo brutal, porque Júpiter es la expansión, la luz, el gran benefactor, el crecimiento, como un pistoletazo de salida de algo que crece así fuerte, ¿no? Fuertemente. El 1 de enero. El 21 de enero de 2024, Plutón entra en Acuario junto al Sol, Uh -huh. que eso es una sincronicidad impresionante, ¿eh? Entonces, tú te paras a pensar, porque los que íbamos haciendo los tránsitos semanales, vemos una sincronicidad poética en los planetas que si te lo paras a pensar te revienta el coco racional geminiano, porque dices, ¿cómo puede ser que unos planetas que tienen unas velocidades predecibles por un ordenador que sabe a 500 años o a 1000 años o a 3000 años las posiciones que habrán, y cómo puede ser que aún así, aún y teniendo unos algoritmos matemáticos, unos movimientos fijos, diríamos, aunque se pongan retrógrados, etcétera, pero que es predecible, cómo puede ser que aún así haya una danza poética
constante, como una especie de trama. Pero que esto es lo mismo que la propia vida personal, que las sincronicidades de la vida, que yo a veces me quedo loquísimo, ¿no? O sea, por ejemplo, la casa en la que estoy ahora me la ha contratado la dueña de la casa en la que estoy ahora es una monja zen, que es seguidora de mi canal, pero yo la encontré en Idealista, fue la primera casa que llamé. Y nos deja estar en la casa y probarla, así en plan súper hippie y todo, ¿no? Y entonces, bueno, pagando, evidentemente, ¿no? Pero a un precio bastante bueno. Entonces, pero lo que quiero decir es que luego puse una serie por la noche y y en la serie salía una monja zen, por ejemplo, ¿no? Estas cosas que dices. Y en la casa de al lado, donde estoy yo, pone Pedro Gómez. Y yo me llamo Pedro Gómez, en mi nombre, diríamos, del DNI. O sea, este tipo de cosas que dices, ¿cuántas son las posibilidades estadísticas de que esto suceda? O sea, es una locura. Si lo paras a analizar lo de las sincronicidades, es una absoluta locura cósmica multidimensional, ¿no? ¿Cómo es esto? Claro, primero porque el azar funciona cuando los campos de resonancia son caóticos, que es muy pocas veces, pero si estás en un entorno en el que no tienes ningún tipo de conexión con nadie, ni nadie con nadie, pues ahí se da una trama, primero caótica, hasta que esa trama se ordena. O sea, cada vez que te conectas en un lugar o con una persona, se van a estar haciendo lazos de conexión y a medida que estás más sincronizado, es decir, cuando lo de dentro, tus ciclos internos y los ciclos externos están en sintonía, entonces las sincronicidades se van produciendo. Cuando una persona está muy disociada, es decir, está pasando algo hacia afuera y yo sigo con mi discurso interno con absoluta independencia de lo que pase fuera, esas sincronicidades no se dan. Porque sincronicidad significa que lo de dentro, todos tus campos energéticos, mentales y demás, se sincronizan con otros campos que están hacia afuera. Entonces, cuando una persona está más despierta, y por despertar entendemos que está más presente en lo que pasa en su vida, hay más nivel de coherencia entre todos los niveles internos y por lo tanto los niveles externos, la realidad expresada hacia afuera en toda su multiplicidad, cuanta más sintonía hay entre unas cosas y otras, más sincronías se van produciendo. Por eso es uno de los síntomas clásicos cuando alguien está empezando a enchufarse y a observar que empieza a haber sincronicidades sin parar, porque son ritmos que se van poniendo exactamente a la misma hora. Es como si cada uno de nosotros tuviera metafóricamente montones de relojes internos y externamente en la realidad externa tenemos un montón de relojes externos que son, de hecho, todo lo que son los cuerpos celestes, que siguen moviéndose con una periodicidad como si fueran relojes. Entonces, cuando los relojes sabemos que externamente funcionan con una cadencia determinada y nuestra cadencia se alinea con esta, entonces empiezan a pasar esas sincronicidades. Por eso cuando los astrólogos nos analizamos a nosotros mismos y vemos lo que está pasando y nos sintonizamos con los tránsitos, con lo que está pasando, el nivel de sincronía se dispara a lo bestia, hasta el punto que ya ni te sorprende que una cosa esté sincronizada con otra, que lo que estás pensando justo lo que estás viendo, y bueno, ya, pues eso es el pan de cada día. Es que llega un momento en que todo el rato es sincronicidad casi. Sí. Es Luna en Tauro, sales a la calle un atasco porque aparecen miles de vacas. Ya es que cosas así súper literales, incluso, que hice un vídeo en Instagram el otro día. Y cosas así, ¿no? Y llega un momento, pero el tema de la elección también, ¿no? Del escoger, ¿no? Porque conforme tú te vas entregando al yo superior, ¿no? O al menos eso es una actividad que yo realizo, me voy entregando a mi propia presencia yo soy, porque creo que es lo más esencial de mí mismo, en el fondo, ¿no? En la trascendencia. Entonces, claro, yo voy diciendo, yo soy la resurrección y la vida, yo soy luz, yo soy amor, estoy todo el día con el yo soy, ¿no? Y es como mi manera de meditar durante el día, combinándolo con silencio también, con silencio mental, ¿no? Entonces, cuanto más unido te vas uniéndote al yo soy, más vas entregando todo al yo soy, la charla, esta charla, la carta, no sé qué. Llega un momento que entras en como una especie de trance flow en el cual casi que no escoges, o sea, como que la intuición te va llevando a los sitios y las decisiones que tomas son a veces súper locas, que incluso a veces
te embroncas con la gente Matrix 3D porque no entienden lo que estás haciendo. Por ejemplo, los dueños de las casas en las que me he ido al cabo de un mes con contratos de un año y cosas así, ¿no? Que son locuras para la gente, ¿no? Pero pero son cosas que te empujan. Entonces, cuando uno, o sea, primer punto, cuando uno está cada vez más unido a su yo superior, comete más locuras que la gente matrixiada o que el mundo no entiende, uno. Y dos, cuando tú estás unido a eso, llega un momento que ya no te comes mucho la olla en qué decisión tomar, porque es como una especie de corriente que se te lleva. Eso es lo que quería plantear. Realmente lo que sucede, por lo menos desde mi punto de vista, es que el nivel de escucha interna se afina mucho. Entonces, cuando el nivel de escucha interna se afina mucho, significa que permites que una parte de ti que tiene un gran conocimiento intuitivo y un gran conocimiento proyectivo, es decir, que sabe detectar las corrientes de la vida, dónde va a encontrar mayor nivel de coherencia hacia afuera, dejas que te guíe una parte de ti que es más sabia en algunas cuestiones, especialmente cuestiones estructurales, cuestiones vitales y cuestiones evolutivas. Al desarrollar mucho y afinar ese nivel de escucha, no necesitas tanto proceso reflexivo de obtención de información externa, porque con la interna te suele bastar. Y eso es lo que hace que parece que no estás escogiendo. Claro que estás escogiendo, solo que dentro de los criterios aparentemente externos, los que te diría alguien que lo ve desde fuera y hace un análisis con una matriz lógica, esos argumentos tienen mucho menos peso específico que las sensaciones y pulsiones internas que te están guiando de un modo muy elocuente. Siento una necesidad brutal de ir en esta dirección y nada de lo que escucha me va a convencer. Y luego además ves que esa decisión tiene todo el sentido, toda la coherencia y que además te está llevando hacia lugares que son muy interesantes para ti, o sea, que además suelen ser muy gratificantes. Y eso es lo que llamamos a veces de manera vulgar intuición, pero es que es exactamente eso, estás conectando con una parte de ti que está viendo la vida desde otro ángulo. Para mí no necesariamente es el único ángulo correcto, sino que se tiene que complementar con todos, pero aún así es mucho más lógico que guíe esa parte que sabe mucho más respecto a lo que llamamos incertidumbre, o sea, que realmente tiene más conocimiento, insisto, proyectivo de respecto al futuro, que tu parte intelectual, que muchas veces puede carecer de elementos de juicio para decidir entre A, B o C. Entonces las tres más o menos están iguales y bueno, entonces ¿quién escoge? Pues que escoja la intuición, porque si realmente al haberme parado a pensar racionalmente no encuentro manera de desempatar, digo, pues entonces ¿quién tiene que mandar? La parte juego. Claro, porque, a ver, tú piensas que yo soy Libra, soy Sol en Libra, ¿no? Ascendente Géminis. Entonces, yo antes era como me atascaba mogollón en la indecisión, que la indecisión es el infierno de Libra, pero infierno de verdad, que se puede angustiar mucho el Libra con la toma de decisiones, ¿no? Y claro, conforme vas entrando en esto que estamos diciendo, cada vez hay menos ese punto de agobio con las decisiones, ¿no? Y eso favorece mucho todo. O sea, por ejemplo, yo he hecho unos saltos al vacío, por ejemplo, esto que he hecho ahora mismo, que nos hemos venido a vivir a la Sierra de Gredos, que está a 1 hora y media de Madrid, ha sido un salto al vacío súper bestia, porque ni habíamos venido ni nada, ni habíamos visto la casa. Y resulta que ahora estamos aquí y estamos descubriendo que era exactamente lo que estábamos buscando. Pues bosques con caminos sin desnivel para poder pasear cada día cerca de casa, con los servicios, con gente que no moleste, con un ambiente así, aparte hay bastante gente así consciente, hay bastantes... La Sierra de Gredos es una zona que tiene bastantes... Hay un templo zen, un templo vipassana, es como un lugar de retiros espirituales para la gente de Madrid. O sea que incluso tiene un punto estratégico a nivel de oficio, Uh -huh, como astrólogo o como como lo quieras uh -huh. verme, ¿no? Y entonces, nada más, el primer día que voy al supermercado ya me encuentro a un personaje espiritual que sale en YouTube, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que yo lo había visto con el Alex Comunica y no sé qué. Digo, bueno, empezamos bien, ¿no? Y es la sensación esta de que se te van llevando a los sitios, ¿no? Por ejemplo, señales, pues justamente el Alex Comunica va a Madrid el 8 9 y 10, o sea, justo ahora, y yo voy a ir a Madrid porque se lo he dicho, oye, que voy con él, ¿no? Y cosas así todo el rato como... Bueno, lo que quiero decir es que yo a veces me pongo a mí como ejemplo, pero no para hablar de mí, sino para hablar de la magia de la vida, ¿vale?
y que muchos saltos, por ejemplo, se dan con los eclipses, por ejemplo, o con tránsitos personales muy poderosos. Pero normalmente los saltos estos cuánticos de fe que se te lleva el tsunami muchas veces es con los eclipses. Y claro, por ejemplo, este eclipse último en Libra a mí me tocó a 4 grados de mi Sol-Plutón partir. Y eso, claro, eso, eso te revienta por dentro, pero en el buen Hombre, sentido. si un eclipse toca en tu signo solar, obviamente te va a crear cambios importantes en la vida. O Sí, sí. sea, además estos son especialmente significativos y es bastante fácil de comprobar que es así, porque también los eclipses están tocando el sol y la luna. Entonces, si tocan el sol y la luna, tocan la voluntad. Entonces, las decisiones más de corazón, más personales, más íntimas y con menos filtro intelectual se van a dar con los eclipses, porque son los momentos en los que eres mucho más pasional que racional, porque estás conectando con la energía del sol y la luna, con lo cual energía de papá y mamá, energía de niño niña, energía mucho más espontánea y con menos filtro que cualquier otra. Por lo tanto, por lógica, son momentos ideales para aclarar las ideas, para aclarar el mundo interno y por lo tanto puede ser también para tomar según qué decisiones a nivel vital, especialmente si toca desatascar algo que lleva mucho tiempo enquistado. Que en nuestro caso era problemas con el asma y con la tos debido a vivir en sitios con unas humedades relativas anuales del 80-90% todo el año. En Uh cambio -huh. aquí, por ejemplo, es mucho más bajo, ¿no? Porque es el interior. Y entonces, ¿tú cómo la ves, por ejemplo? ¿Cómo interpretarías este Saturno como punto focal de una T cuadrada con la luna llena en Géminis? Que está el Sol, Marte por un lado y Sol, Marte en Sagitario por un lado y la luna en Géminis por el otro. Saturno para mí siempre aporta un punto de frialdad. Entonces, dentro de lo que es el esquema de Géminis Sagitario que tenemos justo ahora, justo hoy además, estamos en un eje de conocimiento y ese conocimiento puede ser racionalizado, puede ser pensado, puede ser puesto a prueba. Hoy justo estaba en Twitter hace un rato Pedro Duque, el actornauta que fue ministro del PSOE, no sé de qué era, de ciencia, una cosa de estas, metiéndose con la homeopatía y metiéndose también con los que hablamos de las fumigaciones Mm. y prácticamente haciendo un batiburrillo, mira, esta gente conspiranoica, casi como un poco mandándoles a estudiar o lo que sea y a ver si hacemos divulgación de verdad. Bueno, pues realmente la mayoría de los comentarios eran críticos con él. Había un poco de división, pero digamos que los nuestros le metieron bastante estopa precisamente por ese motivo, porque ahora mismo el control del relato ya no lo tienen ellos. Hasta hace un tiempo, ese Géminis Sagitario, decíamos, son los medios de comunicación, son la gente que ya tiene una cierta preponderancia social, pero ahora no, ahora esto es cualquiera. Entonces, en un momento dado, gracias también a las redes sociales, este tío, pues desde su atalaya intelectual, desde su autoridad moral, simplemente basada en su estatus socioeconómico y político, pues se puede permitir decir lo que le dé la gana y tratando paternalistamente a los que opinen diferente, y ahora recibe réplica inmediata y recibe un montón de réplicas, la mayoría muy bien documentadas, en ese caso con un montón de imágenes, de estudios, de documentos de gente también con cierta importancia que dice, oye, lo que está pasando en los cielos no es normal, de estudios de geoingeniería. Bueno, pues Saturno también viene un poco a ponerles las pilas a todos aquellos que se creen que pueden decir lo que quieran sin recibir réplica. Digo, no, la réplica la vas a recibir y te la vas a tener que comer. Tú, yo y cualquiera se tiene que comer la réplica. Otra cosa es que la réplica esté a la altura o no. Entonces, Saturno para mí lo que aporta es este punto de rigor intelectual o falta de rigor, pero en todo caso, al final, el peso de los hechos o el peso de la argumentación teórica se nota con Saturno, porque es la parte fría y analítica que requiere un discurso. Cuando hablamos de las verdades relativas de cada uno, pues son relativas a los gustos, son relativas a nuestro momento vital. Pero si hablamos de cuestiones científicas, es que estamos intentando llegar a una verdad que pueda llegar a consensuarse. Si no, no sería ciencia, sería otra cosa. Entonces, cuando tratamos de llegar a una verdad que busca objetivizarse o por lo menos medirse, aproximarse a un cierto nivel de consenso, ahí hace falta Saturno, que es, bueno, vamos a intentar llegar a un punto en común, le digo, esta mesa es roja, es verde o es amarilla, vamos a ver hasta dónde podemos llegar en esa puesta en común y a partir de dónde ya no podemos ponernos en común porque tenemos versiones que son incompatibles. Para mí eso es Saturno en este ángulo y en este momento y en esta situación.
Además que Saturno en Piscis justo termina el signo Piscis culminando en conjunción con Neptuno, Ujú. que sería como el plato fuerte de todo este proceso, ¿no? ¿Cómo lo verías tú, este Saturno, Neptuno, conjunción, que además entran casi casi juntos en Aries y encima son punto focal del triángulo Urano-Neptuno-Plutón? Creo que eso era cuando los negacionistas nos íbamos a ir al carajo, ¿no? Me parece. Sí, es que los negacionistas se van a ir al carajo. Exacto. Bueno, a ver, para mí, yendo ya en serio, realmente lo que va a significar es la caída absoluta del relato del gobierno. No digo de todos los gobiernos, porque eso es una estructura que cuesta bastante derribar, pero el relato del gobierno se va cayendo a pedazos con Saturno en Piscis. A medida que se junte Neptuno, todavía se va a caer más, se va a romper más, porque queda más en evidencia que ese discurso buenista que sostienen los gobiernos, porque los gobiernos tienen un discurso buenista, no se corresponden luego con la realidad. Y es que ya te digo, la cantidad de casos de corrupción institucional que van saliendo uno detrás de otro, es que es alarmante, es gigantesco. Y sobre todo ya en los medios de comunicación que han intentado adoptar un discurso globalista con una propaganda, ideología de género metida con calzador a lo bestia, cada día tiene más detractores, cada día hay más gente en contra. Para mí eso tiene mucho que ver con Saturno en Piscis y Saturno con Neptuno, que es pasarle la factura a todo el buenismo. Porque dices, vale, vamos a diferenciar, lo que hace Saturno es, vamos a diferenciar entre la gente buena de la gente buenista, la gente que tiene honestamente buenas intenciones, de la gente que finge tenerlas y realmente es absolutamente egoísta. Pues Saturno tiene que pasar la factura a todos ellos. Y especialmente, pues claro, eso se lo comen más discursos moralistas, casi siempre asociados a la izquierda, que realmente son gente, la mayoría, pues que pueden ser tremendamente egoístas, pero supuestamente, pues ahora salía la reina de España viniendo a decir también que, bueno, que claro, que hay que pagar más impuestos para el tema del cambio climático. Digo, pagan los súper ricos, ¿no? Digo, porque vosotros vivís como saga de los cojones, contamináis más que nadie, y entonces al final lo que estáis diciendo es, vamos a empobrecer más al común de los mortales que contamina mucho menos que vosotros. Y digo, ¿y por qué no hacemos penalizaciones de otro tipo que no sean económicas? Para que aquellos que tienen un mayor estatus económico sean penalizados de otra manera. Por ejemplo, que no puedan usar ningún tipo de transporte o que tengan que ir en transporte público los ministros, los políticos y demás, ¿verdad? Como eso no lo hacen jamás. Nunca vas a ir a un Rothschild o un Rockefeller aquí en el autobús o en el tren. Eso podría ser una buena penalización, porque total, económicamente ellos pueden pagar lo que sea. Pues no, ahora tiene que estar el rey de España en tren o tiene que estar en autobús público, no pueden coger su vehículo privado, prohibido. Ya verás cómo eso no lo van a hacer nunca. ¿Por qué? Porque esa es la diferencia entre el buenismo y ser buenas personas. Ellos son unos parásitos y unos vergantes y unos hijos de puta todos y básicamente intentan hacer ver lo contrario. Pues ese discurso se está rompiendo en pedazos y para mí eso es el elemento fundamental de Saturno con Neptuno. Venirse a la Mutua y que te bajen el precio de tu seguro, más que para ponerse a bailar, es para ponerse a llamar. ¿Tú sabías o te suena la teoría o que se dice que Enlil y Lucifer pactaron como gobernadores de la noche galáctica? ¿Esto te suena? O sea, Yahvé con Lucifer. ¿Tú sabías o te suena la teoría o que se dice que Enlil y Lucifer pactaron como gobernadores de la noche galáctica? ¿Esto te suena? O sea, Yahvé con Lucifer como la izquierda y la derecha Mm. de la noche galáctica, diríamos, ¿no? Algo así, ¿no? No, ¿Te no lo había suena esto o no? escuchado. No lo había escuchado. Me suena un poco la de Enki y el Lil, que iban un poco por la línea con el poli bueno y Ah, el poli sí, mal. sí, eso sí también, sí. De Enki y el No, Lil. tendría, bueno, no sé, yo es que una vez lo escuché y dije, uff, esto me resuena bastante, ¿no? Porque si te fijas hay una facción de los Oscuratis que son luciferinos y otra facción de los Oscuratis que son, ya ve, o sea, sionistas, ¿no? Y entonces yo pensaba, ¿y estos dos cómo se llevan, ¿no? El arconte con el otro, con el ángel caído, ¿no? Diríamos. Aunque evidentemente Claro, esto a ver, es simbólico, ¿no? Es como personificar, ¿no? Pero bueno, algo hay, ¿no? También. ¿tú has visto la serie Perdidos? He visto algunos capítulos sueltos, sí, pero no Pues las entera. temporadas finales,
para mí hay muchísimo primado negativo en esa serie, es tremenda. Pues en los capítulos finales muestran que en la isla hay un tipo que representa las energías oscuras y otros un poco las luminosas, pero claro, luminoso tampoco es que sea súper luminoso, pero son como dos hermanos, para mí podría ser un primado negativo de estos, ¿no? De los luciferinos, los sionistas, de Enki y Enlil, un poco como un juego, uno es un poquito más bondadoso y confía un poco más en los humanos, es como el que les prueba y les dice, oye, que en el fondo son buenos, y otro, no, en el fondo son unos hijos de puta. Y jugaban un poco entre ellos dos, un poco manipulando a los humanos, dejándoles más libertad o menos, apretándoles más o menos, un poco jugando a poli bueno y a poli malo, para ver un poco al final cómo se desarrollaban los seres humanos ante las dificultades y desafíos que les planteaban. Quizás un primado negativo de las diferentes facciones que hay en las élites, siendo alguna más bondadosas, más retadoras, en el sentido de, bueno, dejemos que se espabilen, y si alguno es merecedor de alguna manera de cierta dignificación porque ha demostrado ser un héroe en batalla, se lo reconocemos de un modo u otro, y otro directamente no, otro va por todos y va a destruir a los enemigos o a cualquiera que pueda destacarlo, machacamos. Entonces supongo, por lógica y por polaridad, que dentro de los Oscuratis tiene que haber también diferentes bandos y unos pueden estar un poco polarizados en esa posible disyuntiva. Unos que están distorsionados pero que creen estar haciendo una especie de bien, como el malo que está atarado, pero piensa que estamos liberándonos a todos de vuestras ataduras y no sé cuántos, y luego el malo malo, que ese ya es consciente de que lo es y simplemente quiere poder y ya está. Claro, de alguna manera me viene a la cabeza, por ejemplo, el arquetipo del símbolo de México, ¿no? Que es el águila que se come a la serpiente, ¿no? Hay como dos facciones, ¿no? Una que podría ser la luciferina, que es la que da el conocimiento esotérico, iniciático, pero dentro de un circuito también matrixiado, y otro que la humanidad tiene que mantenerse ignorante en el paraíso de la ignorancia, pero que no tal, ¿no? Pero al final, por ejemplo, creo que es bueno, en la Biblia seguro, pero creo que se llama el libro de Job o algo así, que están Yahvé y Satán tentando a Job, llevándolo al límite de sus resistencias para probar su fe y sus capacidades, ¿no? Y de alguna manera no sé, o sea, como que todo va hacia temas que seguramente se nos escapan, pero seguramente se nos van revelando poco a poco. Lo que pasa es que a veces es difícil distinguir la verdad de la mentira porque hay tantos canalizadores, tantas informaciones que a veces, claro, y contradictorias incluso, ¿no? Porque Claro. ¿cuántos génesis hay de la humanidad? O sea, yo he leído la versión Blavatsky, la versión no sé quién, la versión no sé cuántos, ¿no? De cómo se creó la humanidad, ¿no? O hacia dónde vamos, ¿no? Por ejemplo, Y ahora las resulta que cosmogonías. las cosmogonías, ¿no? Pero sí que hay una especie de factor común, como que la humanidad, y a mí a eso sí que me resuena, la teoría de que en Lemuria estábamos en 5D, 6D, y que luego en la Atlántida caímos a 3D y que ahí empezó la noche galáctica. Y que ahora toca volver a 5D. Por eso algunos hablan el resurgir de Lemuria, ¿no? Porque es un poco el humano que no hemos sido, como nos han enseñado, de primates y humanos y ya está, sino que hay unas eras doradas anteriores a lo conocido, en el cual el humano estaba súper avanzado. Incluso en la India hablan del Satya Yuga, de la era de oro. Quiero decir que es como circular en las eras o en espiral, como lo quieras llamar, ¿no? De hecho, dicen que para lo que es nosotros, como raza humana ya no vamos a vivir ninguna noche galáctica más. O sea, la siguiente noche galáctica ya es para otra ronda de almas, pero no para los que vamos ya hacia el amanecer galáctico, porque allí entras como en un no tiempo y ya no entras en circuitos duales, ¿no? De luz, noche, luz, noche, luz, noche. Un poco eso. ¿Qué opinión tienes de esto? Bueno, que eso, que cosmogonías tenemos 50.000, muchas se contradicen entre sí. A mí me resuena bastante, ya lo leí también hace años todo esto, ¿no? Los gnósticos lo hablaban mucho, ¿no? Eso de que el proceso primero es descendente, uno desciende de las dimensiones más sutiles a otras más densas y luego de la densa vuelve otra vez a la más sutil. Aún así, lo que estoy resignificando desde un tiempo a esta parte, sobre todo, es que sutil no equivale a más elevado o mejor y denso no equivale a peor.
porque realmente no acaba de cuajar. O sea, los modelos de realidad que se dan muchas veces en los seres humanos sutiles, por eso se habla de una edad de oro más avanzada, y bueno, más avanzada en algunos temas y menos avanzada en otros. Porque estoy seguro que el ingenio que tiene que desarrollar un ingeniero en esa 3D sin tener las capacidades mediúmnicas, intuitivas y energéticas desarrolladas es muy superior a aquel que hace así y hace aparecer ya el edificio, el objeto o lo que sea. Entonces, realmente, ¿quién tiene más mérito? ¿Quién ha hecho más desarrollo personal, espiritual y energético? Pues el que, teniendo capadas las capacidades, ha sido capaz de reconectar con ese hilo de Ariadna interno y desarrollar toda esa intuición, con toda la parasitación, con toda la distorsión, con toda la dificultad. Entonces, realmente, ¿quién tiene más mérito? Para mí, el que está en una noche galáctica, el que está con un altísimo nivel de distorsión, con un montón de velos y dificultades, y aún así es capaz de seguir reconectado a esa fe y a esa conexión con lo espiritual, a pesar de que no paran de insistirle en que eso no es real. Un poco la historia que decías de Job, ¿no? Siendo tentado por unos y por otros y probado por unos y por otros. Hombre, pues eso tiene mucho más fe que el que ya directamente nace en un lugar en el que todo es claro y meridiano y no hay confusión posible. Por eso, ¿quién es más avanzado? Para mí, el que supera más dificultades, no el que nace entre algodones. Por eso, entre las cosmologías y las cosmogonías, me queda siempre la idea de, bueno, esta humanidad es menos avanzada. Para mí, los seres humanos que estamos aquí encarnados, somos mucho más avanzados en muchos aspectos que algunos seres que nos hablan muchas veces con extrema condescendencia desde el otro lado. Pues no, es que los humanos no sabéis nada, no os entendéis nada. Digo, bueno, pues encarna tú aquí y me lo enseñas. Y todos los que han aceptado ese desafío luego están aquí tan perdidos como nosotros. No, y por algún motivo será que hemos decidido pasar por aquí, por ese ciclo de la noche galáctica, quiero decir, porque al final la inconsciencia viene de la consciencia. Es decir, la inconsciencia es un tapón que se pone la consciencia a sí mismo para experimentar el viaje evolutivo progresivo. O al menos lo veo Claro, es así. decir, Es decir, no puede surgir de la nada, no puede surgir algo. Es decir, primero tiene que haber algo que haya decidido ser nada. O esa es mi visión. Quiero decir que la inconsciencia es como un experimento de la propia consciencia para ir experimentando todos los estados y procesos posibles. Y yo no creo que la consciencia absoluta divida o compare si esto es mejor o esto es peor, en el sentido de que lo de llamarlo era dorada es un concepto humano, en realidad, porque podría ser. seguramente la presencia divina valora el trabajo que está haciendo el gusanito, la hormiguita, y no solo lo valora, sino que lo experimenta a través de ellos, porque si en realidad solo hay una consciencia universal que se experimenta en la multiplicidad, pero en realidad está todo unido a una misma consciencia que está experimentando todos los estados. Entonces no hay jerarquía posible, porque es Para la mí no la hay. consciencia jugando, al fin y al cabo, es un juego cósmico. Para mí, la jerarquía es un concepto puramente funcional y puramente intelectual para entendernos. O sea, al igual que podemos nosotros hacer clasificaciones entre seres y ver cuál es más alto, cuál es más pesado, cuál es más veloz, ¿vale? Pues eso son jerarquías y maneras de medir la realidad que son perfectamente válidas. Pero en términos de importancia en el universo, en la realidad, en el espíritu, en la conciencia, ahí no tiene sentido porque todas valen exactamente lo mismo en términos de la conciencia, en términos de la fuente, en términos de la conciencia universal. Todo vale lo mismo, todo es igual de válido y todo me está dando algún tipo de información valiosa. Lo mismo también cuando un ser humano va desarrollando una mirada más abarcativa, también le cuesta más encontrar momentos que digas, este momento es significativo, este no lo es. No, todos se van equiparando bastante y te vas dando cuenta que todos los momentos son valiosos. Momentos donde aparentemente no ha ocurrido nada significativo y relevante, a lo mejor te da mucha perspectiva, mucha paz, mucha visión, y otros que teóricamente son momentos o eventos sociales que deberían ser muy destacados, a lo mejor internamente tampoco te dicen tanto o no han despertado en ti las emociones que suponías que deberían despertarte. Por eso, en términos de conciencia, todo tiende a equipararse bastante. Y por eso lo de la era de oro entiendo que es una manera de hablarlo para entendernos. Sí, se puede entender como es una era donde el nivel de felicidad promedio es mucho más alto. Eso seguro que es así, porque el nivel de sufrimiento también será menor. Pero también estoy seguro
que los picos de aprendizaje y también incluso de satisfacción serán mucho más bajos. Porque una felicidad promedio más alta, vale, está muy bien, pero los picos de felicidad de la 3D y de la 2D son muy superiores, porque también los picos de sufrimiento también son muy superiores. Entonces, uno tiene que ir correlativo al otro. Sí, porque las mayores éxtasis son los que vienen después de las mayores crisis, por comparación. Claro, En, pero en cambio, si estás escalado. siempre en éxtasis, al final te acostumbras a ese estado y sí, estás bien, estás a gusto, pero tienes que tener algún disgusto para volver a degustar. Sin Entonces, elemento de contraste no hay gratificación alguna. Y eso es una de las bases fundamentales de la dualidad. Entonces, cuando uno pretende mantener la ventaja de la no dualidad manteniéndote dual, digo, no, esto no va así. O sea, o te vas ya, te abandonas a un éxtasis sin cuerpo, sin mente, sin sistema sensitivo que lo pueda fraccionar en el tiempo, o si eres un ser dual, entonces vas a estar sometido a las mismas reglas, que son reglas de juego que se nota que son universales, porque no puedes concebir otras que no funcionen de esa manera. lo que sí que es verdad que, por ejemplo, en lo que es el Ananda, que llaman en India, la felicidad divina, eh, yo lo he podido experimentar en mí mismo, que tiene como muchas capas, muchas texturas. Es como si el propio ser, para poder refrescar su propia felicidad, la va variando en tono, textura, sabor, porque si no es uniforme. Pero yo me he fijado que la felicidad divina siempre siempre es cambiante y siempre es fresca. Va como. Y a veces de repente te aparecen sabores, perfumes, o tiene una textura u otra. Y muchas veces tienen correlación con los arquetipos, con los símbolos. Hay una felicidad plutoniana, una felicidad saturnina, una felicidad venusina, por ejemplo, la felicidad. Podríamos hablar de las felicidades de los diferentes planetas. La felicidad saturnina, por ejemplo, es el trabajo bien hecho o el placer de trabajar, que esto es algo que yo experimenté en Cantabria, que para mí es una central capricorniana saturnina muy potente de España, se nota en todo. Y cuando estaba en Cantabria tenía como adicción a hacer cartas natales, a promocionar, a hacer talleres, no sé qué. Y eso me daba como una felicidad saturnina, felicidad neptuniana, ¿no? Por ejemplo, para ti, ¿cuál sería la felicidad neptuniana? Está muy relacionado, si todos estamos bien, yo estoy bien. O sea, el aliviar sufrimiento, el conseguir que todo el mundo esté mejor, el poder mimetizarme completamente con el entorno, con los demás, hacer un poco la voluntad divina, ser un vehículo de una voluntad superior, hacer lo que considero que todo el mundo quiere que yo haga, eso tiene mucho que ver con la felicidad neptuniana. O sea, sentirme completamente útil y parte de un entramado, y además sentir que yo quiero estar allí, los demás quieren que yo esté allí, y todo ha confluido perfectamente para que estemos aquí. Sería como el éxtasis de la sincronicidad. ¿Y la felicidad uraniana? El insight, por definición, el descubrir algo que le da la vuelta completamente a tu planteamiento y te genera un orgasmo mental al darte cuenta de algo que no habías visto. O sea, todos los famosos, las epifanías, esos momentos lúcidos en los cuales uno empieza a ver el mundo desde otra perspectiva y de repente todas las piezas empiezan a cuadrar, empiezas a responder interrogantes que tenías, como que acabas de descubrir una lógica nueva que rebasa las anteriores y por lo tanto explica mejor todo tu mundo interno y externo, claro. Esto, por ejemplo, lo he experimentado estos días con la influencia de la luna llena en Géminis, que experimentas el orgasmo intelectual o la felicidad expansiva que da una luna llena o una emoción expansiva a través de una inteligencia, de algo que es muy ocurrente. Por ejemplo, estaba escuchando una canción de un grupo que se llama Ocas Grasas, que son catalanes, no sé si se te suenan o no. No sé quiénes son. Bueno, es un cantante que hace unas piruetas con la voz, ¿no? Y era tan inteligente la melodía que me producía un éxtasis de felicidad mental. Que de hecho el jazz es una música muy intelectual, pero porque juega con ese éxtasis de la ocurrencia. Porque él ya siempre está buscando las notas que o la combinación de acordes y notas que nadie haya utilizado, rozando las líneas rojas de lo disonante, pero sin irnos del todo, como con una inteligencia, o sea,
ser un buen improvisador de jazz requiere tener un cerebro bien amueblado y muchísimas horas de estudio, ¿eh? Quiero decir, no es nada fácil tocar bien, improvisar bien en unas jam sessions de jazz, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la felicidad mercuriana sería algo similar, ¿no? El tema de la inteligencia, ¿no? La felicidad de conectar datos de una manera inteligente, de una manera ingeniosa, de una manera perfectamente lógica y hacer autorreferencias constantes. Es decir, empiezo con el concepto 1, lo enlazo con el 2, con el 3, con el 4 y luego del quinto te enlazo otra vez con el 1, con el 2, con el 6 y luego con el 7. Entonces, claro, la capacidad que tiene una mente de ir conectando datos sin perder el orden, sin perder las referencias, sin entrar en contradicción en sí mismo, haciendo juegos mentales, haciendo chistes, haciendo bromas, pues todo eso es felicidad mercurial. Es decir, un poco es el deleite con la inteligencia.